Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. El tema del diálogo en México es uno de los más interesantes en este momento en el país e inclusive a nivel internacional por toda la influencia que ha tenido el caso venezolano en la comunidad internacional. Para hablar de eso tenemos con nosotros hoy a Alejandro Fleming. Él es ex vicecanciller, también fue ministro de Comercio y de Turismo y es un experto en materia de negociaciones internacionales. Y con base en esa experticia, Alejandro, quería preguntarte cómo has visto, cómo evalúas tú este inicio del proceso de diálogo que ya ha tenido un primer marco, un acuerdo marco, un memorándum de entendimiento inicial y luego ya ha generado dos proyectos de acuerdo muy importantes en la segunda reunión. ¿Cómo lo evalúas? Mira, buenas tardes, Clodoaldo. Creo que es importante el paso que el estamento político venezolano ha dado para avanzar en la solución de la crisis política que Venezuela vive desde hace algunos años. Y este proceso de negociación que ha comenzado en México ha comenzado con buen pie. Porque hemos visto que la metodología, si bien es un poco restrictiva, porque dice que no se acordará nada hasta que todo haya sido acordado, también ofrece la posibilidad de llegar a acuerdos parciales. Y eso es importante porque hay asuntos de interés para la nación que requieren ser abordados, digamos, de urgencia. Hemos visto que ya han acordado dos importantes acuerdos, valga la redundancia, en materias que son vitales para la nación. Uno, que atañe a su soberanía, a su integridad territorial, como es el del Esequibo, ¿no? Cuando ambos sectores políticos de la nación deciden, digamos, en una sola voz, defender y comprometerse en la defensa del territorio Esequibo. Y el otro que está asociado también a nuestra población, a satisfacer las necesidades de nuestra población en las áreas específicas. Creo que el más importante en este momento es el asociado a la vacunación para hacerle frente al COVID, que es una pandemia que ha azotado al mundo en este último año. Y también considero que ese punto podría ampliarse aún más e incluirse a los venezolanos que han migrado, porque el problema migratorio en Venezuela es grande, la ONU lo ha reconocido y creo que debe darse un abordaje integral de ese tema. Ahora fíjate, en cuanto al tema del Esequibo, en el que tú también eres una persona que ha profundizado mucho, aquí se ha dado un cambio importante, ¿no? Porque una parte, al menos, de esta oposición que está sentada ahora en México había tenido una actitud muy distinta con respecto al tema del Esequibo. Inclusive se había hablado de una especie de negociaciones a cambio de apoyo político. Esto constituye un cambio significativo en este momento, ¿no es cierto? Mira, sí es importante, pero también hay que colocar las cosas en su justa dimensión. Las personas de la oposición que han hablado de negociar o dejar a un lado la reclamación venezolana es una ínfima parte de la oposición. Es marginal y son voces a las que uno no debe prestarle mucha atención porque de ellos no depende el futuro de la nación. Y hay que reconocer que a lo largo de la historia la oposición o todos los sectores políticos de la población venezolana, todos los políticos en Venezuela han tenido una posición uniforme en materia de la defensa de nuestro territorio y en particular sobre las reclamaciones Esequibo. No debemos olvidar que fue en los años 60 en que se firmó el Acuerdo de Ginebra y en ese momento el gobierno era un gobierno de oposición, por llamarlo de alguna manera, era un gobierno de acción democrática. Es decir, que el interés desde la perspectiva del sector político siempre ha estado presente en la defensa por el territorio Esequibo. Es decir, que en este momento el acuerdo en México ha permitido fusionar esas dos visiones que si bien eran similares, permanecían presentadas de manera separada, porque no había un momento en donde todos los sectores políticos de nuestro país en una sola voz defendieran el territorio. Creo que eso es un paso muy importante porque ahora sí es la voz de Venezuela y no la voz del gobierno o la voz de la oposición. Eso es fundamental. Y creo que ese acuerdo va a permitir dar pasos mucho más importantes. Recordemos que Venezuela debe entregar en un año el documento de defensa en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que todavía tenemos tiempo para que el gobierno y la oposición se reúnan, establezcan la estrategia definitiva que se va a presentar ante la Corte Internacional, seleccionar dentro de los expertos que en Venezuela existen, que son muchos, que son reconocidos, seleccionar al grupo que va a participar en la conformación o la configuración de esa estrategia y también incluso seleccionar
a los asesores internacionales que Venezuela requiere para poder defender bien el territorio. Yo puedo decirte que en el mundo hay muchos expertos, hay franceses, hay belgas, hay británicos que son expertos en la Corte Internacional de Justicia. Evidentemente, Venezuela no podría, bajo ningún concepto y por razones obvias, escoger a un británico para que le asesore, porque justamente fue el gobierno británico el que nos arrebató el Esequibo. Pero si bien es cierto que ellos son buenos, también hay otros juristas en el continente europeo, fundamentalmente, que nos podrían ayudar. Creo que la oposición y el gobierno podrían ponerse de acuerdo en ese aspecto y seleccionar a los mejores juristas, tanto nacionales como internacionales, y a los expertos en el área nacional para llevar una buena defensa. Es importante recordar que el efecto positivo que ha tenido para la nación esta defensa conjunta del territorio Esequibo por parte del estamento político nacional ha llevado incluso a reaccionar al gobierno de Guyana, quien hace 2 días protestó la firma de ese acuerdo diciendo o alegando de manera errónea que afecta a su soberanía, cuando aún la Corte Internacional de Justicia no ha decidido sobre el asunto, y teniendo en cuenta que existe un acuerdo, que es el Acuerdo de Ginebra, que establece las bases para la delimitación de ese territorio que está en disputa. También se ha hablado de acceder a los fondos de los organismos multilaterales, ¿no? Y esto es muy polémico porque en Venezuela ese ha sido siempre un tema tabú. ¿Cuál es la realidad de esto? Mira, lo que se ha mencionado y que yo he visto en la prensa habla de unos mecanismos que tiene el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional para acceder, digamos, a divisas, pero no son endeudamientos, no es el acceso al endeudamiento el que podría lograrse con el acuerdo entre el gobierno y la oposición, sino el acceso a mecanismos que en cierta medida funcionan como reservas internacionales que le permitirían a Venezuela acceder a divisas, pero no es un pacto para endeudarse. Sin embargo, el endeudamiento externo para el desarrollo de la nación es fundamental. Lo que requiere nuestro país es inversión extranjera, e incluso que el gobierno acceda o que la república acceda a préstamos que le permitan desarrollar o poner en marcha el motor económico. Sin embargo, el endeudamiento no implica aceptar condiciones leoninas. Venezuela debe, sobre la base de la salvaguarda de su patrimonio, de su territorio, de su integridad y de su soberanía, negociar préstamos en condiciones que no lesionen nuestra república. En la próxima reunión se va a tratar el tema de la justicia. Y aquí es muy importante ver cuál es el enfoque, porque obviamente uno de los elementos que está en negociación o que podría estar en negociación sería la impunidad, pudiéramos llamarlo así, de una serie de delitos de los que el gobierno ha acusado a dirigentes opositores durante todos estos años. ¿Tú crees que eso está en la mesa de negociación? Mira, la impunidad no se puede negociar porque quien negocia la impunidad se vuelve cómplice de ella. Creo que los negociadores deberían centrarse tal vez en conocer y comprender mejor cómo funciona el sistema judicial venezolano y hacer propuestas para mejorarlo. Uno no puede partir de la idea de que el sistema judicial venezolano es corrupto. Uno tiene que reconocer que tiene fallas, pero también tiene muchas ventajas. Y creo que el aporte del sector político, independientemente de la tolda que represente, es fundamental para que nuestro sistema judicial se fortalezca. Creo además que eso va a permitir comprender mejor la realidad de la justicia nacional y sin duda alguna hacer los aportes necesarios para mejorarla. Eso es importante porque recuerda que sobre la base de la estructura jurídica es que se levanta una nación, y el respeto a las normas de la democracia parten del respeto del sistema de justicia, ¿no? Y de un sistema de justicia transparente, justo y apegado estrictamente a lo que la ley establece. Entonces creo que es un punto importante a tratar, sobre todo porque ha habido cierta vulneración de nuestro sistema de justicia por parte de actores políticos, que es importante que aquellos quienes lideran digamos, la política nacional sepan cuáles han sido los errores que se han cometido, los fallos y cómo evitar cometerlos. Pero no creo que la impunidad sea un tema que deba tratarse porque, como te decía, quien negocia impunidad se vuelve cómplice de ella. Claro. Inmediatamente de que se produjeron estos dos preacuerdos, y digo preacuerdos por lo que tú dices de que hay
un concepto fundamental ahí que nada está acordado hasta que no se acuerde todo, ¿no? Aunque debo decirte que esos acuerdos están ya cerrados. El mecanismo, la metodología que establece la negociación dice claro que el acuerdo integral requerirá la aprobación de todos y que se concluya de manera positiva su negociación para que todo el acuerdo de manera global sea aceptado. Pero también establece que hay acuerdos parciales que deben cumplirse de inmediato y que no están subordinados a ese acuerdo general. Es decir, que esos dos acuerdos que ya se firmaron, son acuerdos que ya están en vigor. Okay. Bueno, esos dos acuerdos, entonces, vamos a llamarlo así por su nombre, esos dos acuerdos han generado inmediatamente unas reacciones entre los sectores, digamos, más contrarios a la negociación a escala mundial. Hemos visto movimiento en el caso de SAP en Cabo Verde y hemos visto también lo que ocurrió con Monómeros en Colombia. Se supone entonces que hay una especie de reacción de los sectores que están más opuestos al diálogo para socavarlo. Mira, siempre los diálogos y las negociaciones exitosas tienen enemigos, ¿no? Enemigos ocultos y enemigos visibles. Sobre todo porque hay que determinar a qué países no les conviene que Venezuela se estabilice políticamente hablando e incluso económicamente. Recuerda que los países no tienen ni amigos eternos ni enemigos perpetuos, sino intereses. No lo digo yo, lo dijo un británico hace muchísimas décadas. Entonces, Venezuela y la negociación tiene enemigos y que van a jugar en contra de ese proceso y van a jugar en contra de un acuerdo final y definitivo que permita, digamos, restablecer los mecanismos de comunicación entre el sector político nacional que se traduzcan en beneficios, bienestar para la nación. Sobre Colombia me parece, digamos, un exabrupto de la parte del gobierno colombiano que asuma una empresa que es venezolana. Eso debería denunciarse internacionalmente. Incluso nosotros tenemos firmado con Colombia un acuerdo que se llama, que es un tratado del año 39, ratificado en el 41, que es el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial. Nosotros podríamos invocar ese tratado para que Colombia nos explique cuál ha sido la razón por la que ha tomado una empresa que es propiedad venezolana. Sobre el caso de Cabo Verde, yo realmente no veo relación con el proceso de diálogo, porque es un proceso independiente que se llevaba por la justicia caboverdiana, que algunos critican, algunos no, pero no creo que tenga relación con el proceso de diálogo ni afecte la negociación que ya se está dando, porque no guardan relación. Lo de Monómero sí, porque está atacando, digamos, una propiedad de la República y eso podría llevar a enfrentarse o a generar puntos de discordia entre los negociadores. Ya para finalizar, Alejandro, existe siempre el riesgo, y los venezolanos en ese sentido estamos como se dice, picados de culebra, ¿no? Existe el riesgo de que a última hora sea saboteado el proceso de acuerdo y que se le dé la famosa patada a la mesa. ¿Tú crees que eso puede ocurrir en esta oportunidad? Mira, las negociaciones nunca están garantizadas que lleguen al 100%, que lleguen al 100%, ¿no? Que lleguen a ser exitosas. Yo creo que si los negociadores están sentados y ellos han reflexionado y entienden que en una negociación lo importante es lograr la mayor cantidad de acuerdos que beneficien a todas las partes y que no vayan en detrimento de la otra, creo que va a funcionar perfectamente bien. De fracasar las negociaciones sería grave, tanto para el gobierno como para la oposición. Desde la perspectiva de la oposición, no lograrían algunos de los objetivos que ellos pudiesen plantearse realistas y su incorporación en el proceso, digamos, de debate nacional que existe y que debería ser la norma que rige la política en el país. Y desde la perspectiva del gobierno, creo que el fracaso de la negociación llevaría a un aislamiento mayor e incluso el proceso de sanciones podría incrementarse. Al final, los sectores políticos, los líderes políticos quedarían desprestigiados frente a una población que espera soluciones concretas a la crisis político-económica que vive el país. Bueno, le doy las gracias a Alejandro Fleming, internacionalista, ex vicecanciller, ex ministro de Comercio y de Turismo y experto en estos asuntos de negociación, por habernos dado luces acerca de lo que está pasando en México. A ustedes, amigas y amigos, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube de La Iguana Televisión, que ya tiene más de 187,000 suscriptores,
Y si activan la campanita van a tener además los anuncios, las anticipaciones para estas entrevistas y para todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.